Lo que tenemos que hacer es no renunciar, desde luego, a dar los servicios imprescindibles porque la gente viva en un sitio u en otro. Pero a partir de ahí, eso no tiene por qué ser un hándicap, sino todo lo contrario. Debemos de enriquecernos entre las distintas comunidades autónomas y a partir de ahí ser capaces de tener políticas transversales, sabiendo que el reto demográfico pues, es un tema de Estado, pero no solo un tema de Estado, sino que tenemos que estar involucrados absolutamente todos, desde la política local, que es la más cercana, pasando por la autonómica, que tenemos que garantizar los servicios, y luego el siguiente paso, ¿no?, que también es la financiación, que es más que importante. Analicemos el territorio, qué es lo que nos está ocurriendo. Bueno, pues hay veces que no te queda otra más que modificar tu plan sectorial de áreas empresariales porque te das cuenta que en un pequeño edificio de menos de 5.000 habitantes no se puede instalar una empresa porque resulta que el suelo es tan rústico. Bueno, pues hagamos movible, dinamicemos. Y eso lo estamos haciendo ahora mismo. Y estamos haciendo bonificaciones para que el empresario pueda estar en el ámbito rural de hasta un 50%. Nos dimos cuenta de que, oye, qué complicado se nos hace tener transporte para todos los niños que viven en el rural. Y somos capaces de tener ese transporte para los niños y al mismo tiempo dar el servicio para la gente mayor. Bueno, pues modifiquemos la ley y por lo tanto que sea un transporte compartido y que ya que hacemos una inversión de 120 millones de euros, ¿por qué no se puede compartir ese transporte para que el señor o la persona que esté en el rural pueda acercarse a su pueblo para hacer sus gestiones? Y de vez en cuando, efectivamente, tenemos que ser valientes a la hora de legislar y lo hablaba el vicepresidente. Ley de rehabilitación en Galicia. No fue fácil, porque al final el mensaje que se quería dar era cuidado que os quieren expropiar. No queremos expropiar, simplemente es que no podemos tener medio rural ni tampoco los cascos históricos totalmente abandonados porque no se pongan de acuerdo pues unos señores que a la hora de heredar pues tienen problemática o simplemente pues vamos dejándolo ahí y luego va el ayuntamiento y tiene que colocar unas vallas y entonces ¿cómo lo voy a hacer y qué locura y a dónde me va a llevar? No, ley de rehabilitación, señores, esto no puede seguir así. Pero lo que no puede ser tampoco es que de repente tú tengas una figura como los casos históricos para intentar resurgirlos, que en nuestro caso lo denominamos Plan Resurbe, pero podríamos llamarlo de otra manera, y de repente viene el nuevo plan de vivienda o vienen los fondos europeos y resulta que ya no sirve esa figura, sino que tiene que ser otra, con lo cual tenemos recursos, pero como no simplifiquemos, va a ser imposible que esos recursos acaben llegando al ciudadano.